El sistema Track a Cow es uno de los sistemas de detección de celo y monitoreo de condiciones de salud más avanzados del mercado. Es un sistema escalable, cuyos subsistemas se integran de forma natural y sencilla y permiten hacer el monitoreo de comportamiento de los rodeos lecheros sin límite de distancia y en tiempo real, perfectamente adaptables para sistemas pastoriles. Y hablamos de monitoreo de comportamiento porque monitoreamos los patrones clave del comportamiento del animal: actividad, descanso, ingesta de alimento, ingesta de agua. Los cambios en la conducta de la vaca respecto de sus patrones habituales es lo que permite a Track a Cow detectar potenciales riesgos para la salud y oportunidades para el tambero, como son los celos en vacas disponibles para el servicio. Pero al final del camino, y de forma muy clara y concreta, el objetivo principal que persigue este sistema es uno solo, y es el de ayudar al tambero a mantener sus vacas más sanas y preñadas lo antes posible. Por otro lado, Track a Cow no es más que una herramienta a disposición del tambero, que bien usada dará excelentes resultados. Y si logramos esto, llegaremos a lo que realmente le interesa al tambero, que es tener más litros de leche disponibles y como consecuencia más dinero en el bolsillo, trabajando siempre con el mismo rodeo y los mismos costos. Como beneficio adicional, y más en estas épocas en que es complicado conseguir mano de obra calificada, el uso de estas tecnologías reduce la dependencia del recurso humano, dejando que la tecnología haga las tareas para las cuales es muy eficiente y de esta forma poder enfocarnos en la optimización de las que solo una persona puede hacer. Para lograr estos objetivos, lo que hacemos es establecer los patrones de las variables críticas del comportamiento del animal, haciendo mediciones de la forma más directa posible. Conocemos a cada uno de los animales de su rodeo. Sabemos cómo se comporta, cómo camina, cómo descansa, cómo se alimenta, y lo monitoreamos todo el tiempo. Cuando esta rutina de comportamiento se altera por algún motivo, identificamos al animal de entre todo su rodeo y alertamos indicando si es una oportunidad o un riesgo. Las oportunidades son las vacas listas para el servicio y los riesgos están relacionados a riesgos para la salud del animal. Pero ya dijimos que esto no es más que una herramienta, pero que nos va a ayudar a lograr una mayor eficiencia reproductiva y sanitaria en nuestro tambo, para así poder llegar al objetivo de tener las vacas más sanas y preñadas lo antes posible. Ofrecemos un conjunto de 3 soluciones tecnológicas que trabajan de forma escalonada y conforman un sistema escalable. Dependiendo las necesidades del tambero y las características de su tambo, serán los sistemas que podemos instalar. Cualquiera de los sistemas puede instalarse de manera independiente del resto y siempre se puede agregar otro sistema en cualquier momento. Los 3 juntos integran una herramienta muy poderosa para ayudar al tambero a lograr la máxima rentabilidad de su tambo. Estos sistemas son Track a Cow, que si se quiere es el sistema básico encargado de la detección de celo y monitoreo de las condiciones de salud de todo su rodeo. Es además el sistema de identificación primario para todos los demás sistemas. Milk a Cow es un sistema de monitoreo del ordeñe que mediante controladores de ordeñe que pueden ser instalados en cualquier máquina de ordeñe realizan el registro de los datos de cada ordeñe de cada animal, un control lechero diario, generando además alertas que son claves para la identificación temprana de problemas de salud como la mastitis mediante la conductividad eléctrica. Sort a Cow es un sistema de compuertas apartadoras automáticas que hacen la separación del ganado a la salida del ordeñe usando criterios automáticos o manuales. Esta compuerta puede además incluir un sistema Weight a Cow, que es una balanza que le permitirá pesar sus vacas diariamente si así lo desea. Todos los sistemas generan una enorme cantidad de datos para cada animal de su rodeo
y que queda almacenado en la base de datos de cada animal. El software de gestión EcoHerd tiene un algoritmo avanzado que analiza todos los datos recibidos, detecta cambios en los hábitos de comportamiento e identifica al animal. El resultado final son una serie de alertas que entrega al tambero sobre las oportunidades y riesgos que hay en su rodeo. En definitiva, le dice cuáles son las vacas dentro del rodeo que requieren atención de alguna forma, identificándolas. Ahora bien, podríamos preguntarnos si vale la pena hacer la inversión para preñar las vacas lo antes posible y mantenerlas más sanas. ¿Qué valor tiene eso para la rentabilidad del tambo? Una forma de poder responder a esa pregunta es saber cuánto estamos perdiendo si no lo hacemos. Este cuadro muestra una de las conclusiones de un trabajo hecho por investigadores de las universidades de Córdoba y veterinarios del INTA. En este trabajo determinan cuál es el costo adicional en litros de leche de cada día abierto involuntario en un rodeo lechero a partir del día 90. Analizan diferentes factores que conforman este costo, como se ve en el cuadro, y concluyen que la pérdida en producción va entre los 12.6 litros y 17.48 litros de leche por cada día abierto involuntario a partir del día 90. Si tomamos un tambo con un promedio de 120 días abierto involuntario, estarán perdiendo 12.6 litros de leche por día, es decir, 378 litros por vaca y por lactancia. Ahora, hagamos un poco de números para bajar esto a tierra. Si tomamos, por ejemplo, un rodeo de 300 vacas en ordeñe, con un promedio de 150 días abierto, y lo comparamos contra el mismo rodeo, pero con un promedio de 100 días abierto, según esta estimación anterior, la pérdida de producción es de aproximadamente 218.000 litros de leche al año. Esta cantidad representa nada menos que aproximadamente el 10% de la producción anual del tambo. Llevado a los números que nos interesan, podemos decir que implementando el sistema Tracked Cow y solamente por la posibilidad de reducir los días abiertos, obtendríamos un 10% más de leche con el mismo rodeo y con los mismos costos. Visto de otra forma, que también es interesante, es como obtener una mejora del 10% en el precio que el tambero recibe por la leche que entrega. Haga usted sus propias cuentas. De esta forma, el retorno de la inversión necesaria para incorporar a Tracked Cow a todo su rodeo es menos de una lactancia. Ahora, es cierto que las variables económicas en el sector lechero impactan muy fuerte en la rentabilidad del negocio y hay infinidad de factores que pueden interferir, pero no es menos cierto que cualquiera sea la situación del sector, tener eficiencia reproductiva y sanitaria en su tambo es siempre mejor que no tenerla, es siempre más eficiente y siempre más rentable. Y esto es así en cualquier sistema de manejo, en todos los posibles contextos económicos, con buenos o malos precios de leche. Siempre vamos a estar mejor. El sistema Tracked Cow se basa en el uso de un podómetro de largo alcance que se coloca en la mano o pata de la vaca y que monitorea de forma permanente el comportamiento del animal. Este podómetro transmite los datos de monitoreo cada 3 minutos, de modo que la alimentación a la base de datos del sistema es continua. ¿Y cuáles son los principales entregables del sistema? ¿Qué beneficios nos da? Empecemos por la detección de celo. Tiene una tasa de detección de celo del 96% y además, siendo que vemos la película del celo y no la foto que sería ver una vaca montando, el sistema sabe exactamente cuándo empezó el ciclo de celo, cuándo fue el pico de actividad que está relacionado con el standing heat y cuándo terminó. Con esta información, el sistema asesora cuál es el mejor momento para inseminar la vaca. También monitorea los temas relacionados con la salud reproductiva, tales como ciclos irregulares, sospechas de aborto en vacas que están preñadas y a las cuales el sistema les detecta un celo, y es igual de eficiente en condiciones desfavorables. Los factores de mejora en tasa de detección de celo y la recomendación del mejor horario de inseminación
Le dan al tambero las herramientas para mejorar todas las variables reproductivas, tales como la tasa de concepción, la tasa de preñez y la consecuente reducción del intervalo entre partos. El segundo entregable tiene que ver con el monitoreo de las condiciones de salud, las alertas por riesgos de salud, que son generadas a partir de la detección de cambios en las rutinas de comportamiento de la vaca, aunque sean porcentajes muy bajos. Si la vaca altera su actividad, altera cómo descansa o cómo se alimenta, significa que no está confortable, algo le pasa, y el sistema la identifica dentro del rodeo para que el tambero tome acciones. De esta forma, es una herramienta que el tambero dispone para mejorar las condiciones de salud del rodeo y mantener a las vacas en su óptima producción durante más tiempo, anticipando tanto como se pueda la aparición de enfermedades de cualquier tipo. Un monitoreo de salud exitoso prolonga la vida y la productividad de la vaca, y ese es el objetivo. Otra variable clave en el comportamiento de la vaca es su hábito de alimentación, monitoreado en forma directa en el comedero. TrackCow permite hacer este monitoreo y establecer el hábito particular de cada vaca sobre cuántas veces visita el comedero y cuánto tiempo está comiendo. Un cambio en este hábito puede derivar en problemas de salud, problemas metabólicos, lo cual es particularmente relevante después del parto, cuando la vaca debe recuperar su capacidad de alimentarse, aumentando día a día el tiempo en el comedero. También para las vaquillonas en su primer parto, al ser llevadas al rodeo de punta con vacas más grandes y dominantes, puede sufrir problemas de estrés social cuando las vacas no la dejan comer o descansar como debe. La lista de beneficios de detectar a tiempo riesgos derivados de una alimentación insuficiente son muchos y todos llevan a mejorar las condiciones de salud de su rodeo. La segunda pata de este sistema es el sistema Milk Cow, con el cual nos metemos en la sala de ordeñe para hacer el monitoreo integral de cada ordeñe de cada vaca de su rodeo. Y esto lo hacemos instalando controladores de ordeñe Milk Meter EcoFlow 100 en cada una de sus bajadas de ordeñe. De esta forma podemos identificar cada vaca y crear una base de datos que nos permita buscar también problemas en los cambios de producción, monitoreando cada ordeñe. Es un control lechero diario y por ordeñe. En tiempo real, durante el ordeñe, el sistema monitorea el rendimiento, el flujo de leche, la cantidad de leche ordeñada, el tiempo de ordeñe y genera alertas al tambero en caso de detectar alta temperatura o alta conductividad eléctrica en la leche. La alta conductividad eléctrica es un síntoma directo de mastitis. El Milk Meter monitorea el flujo de leche y se encarga de cortar el ordeñe cuando este flujo baja y así evitar el sobreordeñe. En caso de tenerlo, también puede operar el retirador automático de pezonera. El Watch ID es un dispositivo único propietario de NGS y que permite hacer la identificación electrónica de la vaca una vez en la fosa cuando la ubicación de los animales no es confiable para hacer una detección electrónica, muy especialmente para las salas de ordeñe con espera, donde los animales deben ser identificados en ambos lados de la fosa. En este video vemos como la operadora está trabajando con el Watch ID en su muñeca derecha y en una secuencia muy rápida inicia el ordeñe, acerca el Watch ID al Milk Meter para identificar el punto de ordeñe y luego lo acerca al podómetro de la vaca para identificar la vaca. De esa forma la identificación es completa en menos de 3 segundos. Y la última parte del sistema está conformado por el sistema Sort a Cow, que son las compuertas apartadoras automáticas que se instalan a la salida de la sala de ordeñe. Esta es nuestra compuerta apartadora, que a partir de criterios automáticos o manuales establecidos en el software, se encarga de identificar y apartar las vacas según estos criterios a la salida del ordeñe. Por ejemplo, las vacas listas para el servicio van a un corral y todas las que por algún motivo requieran atención, tales como tacto, problemas de salud, etc., van a otro corral. Y esto se hace sin intervención del personal, mejorando obviamente el bienestar de las vacas. Veamos la compuerta en funcionamiento.
Y por último, el software EcoHerd, que es donde el tambero recibe toda la información sobre el monitoreo de su rodeo. Este es un software orientado al uso diario, al manejo diario del tambo, en el cual no solo disponemos de todos los datos de monitoreo de cada vaca, sino también una serie de listados de alertas ya procesados que le identifican al tambero las vacas que requieren su atención. El software tiene dos niveles de información. Uno orientado al manejo de las vacas en el momento del ordeñe, en el cual se entregan una serie de listados ya procesados para que el personal no deba analizar nada y simplemente tener el listado de las vacas que tiene que inseminar o separar para algún tipo de atención. Estas alertas preparadas son las vacas listas para el servicio, las vacas en celo que no deben ser inseminadas por algún motivo, por ejemplo que están en el periodo voluntario de espera, las vacas que muestran un incremento en actividad pero todavía no está identificado como un celo, las vacas a las que se le detectan ciclos de celo irregulares derivados de quistes ováricos, un resumen de las alertas de todas las vacas preñadas, incluida la sospecha de aborto, en vacas preñadas a las cuales se le detecta un celo, las vacas que tienen alertas de salud, vacas caídas, las alertas de parto y las vacas con una rutina de descanso o de alimentación anormal. Estos son listados de alertas para el uso rápido y sin necesidad de mucho análisis. El tambero o veterinario dispone además de todos los datos del monitoreo, de todas las variables de comportamiento en forma de gráficos o tablas para poder hacer un análisis más fino. Asimismo, todos estos listados y alertas pueden ser enviados a dispositivos móviles según se requiera. Bien, le agradecemos haya llegado hasta acá y lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros para poder hablar en detalle sobre las características de su tambo y sus necesidades. Estoy seguro de que podemos ayudarlo a ser más eficiente y rentable. Traque Cow y sus sistemas asociados tienen la mejor relación costo-beneficio del mercado. Muchas gracias y esperamos su contacto.